Este libro es muy importante porque vamos a estar tratando, como les decía, de recordar al igual que Israel, recordar mayormente mandamientos, los mandamientos que son pues importantísimos para la vida diaria del cristiano. La vida en el desierto para Israel fue una vida compleja, no pudiendo ellos ser un pueblo íntegro, es decir, un pueblo obediente. Tuvieron que llevar una vida compleja. Es lo que ocurre con nosotros. Nosotros podríamos llevar una vida más sencilla, más coherente con las promesas de Dios y disfrutar de el cumplimiento de esas promesas, pero nuestra terquedad, nuestra necedad impide que nosotros tengamos esa vida sencilla, que no se nos haga difícil, compleja, que haya un buen sentido de la obediencia. Y bueno, Israel es nuestra referencia. En el capítulo 1 encontramos cómo Dios nos da a través de el primer discurso de Moisés, que prácticamente es desde el capítulo 1 al capítulo 4, encontramos durante y en la trayectoria de todo el libro otros dos discursos más. El primero es este, apenas abarca 4 capítulos, pero el segundo discurso es el más amplio. Vamos a tratar de avanzar y usted va a encontrar que en estos discursos Moisés tiene una encomienda de parte de Dios. Él ya no va a pasar a la tierra prometida por aún una desobediencia a Dios. Solamente sube al monte Nebo y Dios le permite ver la tierra prometida para Israel, pero no va a pasar. También hay que notar que Israel requería de un hombre joven. Ya en esto Moisés tiene 120 años. Han pasado sus últimos 40 años de Moisés en el desierto, una vida difícil. Y bueno, Josué es el que va a tomar la estafeta de líder. Pero en este primer capítulo, insisto, y hasta el 4, el primer discurso de Moisés, Dios va a encomendar en primer lugar que Israel entienda que el ser humano es un ser limitado y el ser humano olvida. Es un gran problema del ser humano, su limitación para recordar. Así que lo primero que declara Moisés en este discurso es: recuerda, Israel, recuerda.
ve lo que ha sido una historia de gran cuidado de tu Dios. Dios ha estado contigo después de verte 400 años esclavo. Él te dio la libertad y te prometió una vida al lado de tu Dios. Así que recuerda, Israel, que no debes de olvidar la historia. La historia es muy importante para ti, Israel, porque la historia es tu vida. Los años que has vivido en el desierto deben de llevarte a una reflexión. Debes recordar, por supuesto, que Dios ha sido milagroso. Dios ha realizado maravillas contigo y no deberías de olvidarlo. Así que vas a procurar mantener la ley que yo te he dado, Israel, y la vas a tener en tu mente. Pero sobre todo vas a entender que la voluntad de Dios es que tus hijos, Israel, conozcan esa ley. Que no olvides nunca la grande misericordia mostrada no solamente a ti, sino a tu descendencia, a tu linaje. Y les vas a enseñar a tus hijos esta ley. Esa es la manera como empieza este discurso de Moisés, el primero de ellos, que lo tenemos aquí. Es un privilegio tener estas palabras que Dios le inspira a Moisés y le habla a Israel, pero nos habla a nosotros también, de la misma manera. En este capítulo 1 tenemos una pregunta y pues vamos a anotarla. La he elegido porque mayormente su contenido es, ustedes lo verán, pues una preocupación de Dios, vamos a llamarlo así. Tener líderes que puedan ayudar en la guianza al pueblo de Israel. Por supuesto que, como también es un recuento este libro de Deuteronomio, constantemente vamos a notar que hace referencia Moisés de lo que había ocurrido brevemente en esos 40 años. Y una de las cosas es que él, Moisés, fue, vamos a llamarlo, inteligente y al mismo tiempo humilde, al decir que él no iba a poder llevar solo la guianza de ese pueblo. En Éxodo 18, del 13 al 27, encontramos en esta referencia precisamente lo que acabo de decir. Así que él empieza a nombrar jueces, y cuando está en este discurso, él se está refiriendo a ese tiempo, cuando él se dio cuenta que él no podía solo. Y los líderes llamados jueces debían tener características importantes. Debían de ser sabios, y recuerde que hemos hablado que la sabiduría es usar el sentido común, es decir, lo que otros ven, pero sobre todo lo que Dios está viendo. A veces lo primero puede ser que lo aceptemos,
que si alguien está viendo una realidad, nos convenza y entonces nosotros también abramos nuestros ojos y veamos esa realidad. No sucede mucho, pero sucede. Lo que muchas veces hubiéramos querido es que Dios mismo nos pudiera encontrar dispuestos siempre a que viéramos lo que Él ve. Y ante estas dos realidades, la humana y la divina, pues tenemos que pensar que es un sentido común. Es decir, lo que otro ve, yo lo veo. O sea, en común vemos lo mismo. Sabiduría es eso, que veamos mayormente lo que Dios está viendo y en esa facultad podamos darle solución a los problemas y responder las preguntas que se nos hacen en algún momento de la vida. La compasión, por supuesto, también debe de tenerla como característica un líder, mayormente un padre de familia. Además de sabio, debe de ser compasivo. Es decir, debe de ser alguien que pueda conocer y reconocer que si alguien faltó, él pudo haber sido también el que hubiese faltado. En ese momento él no fue. Y ahí es donde entra la compasión. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera cometido el error? Bueno, hubiera querido que también alguien fuera compasivo y comprensivo con él. Y en tercer lugar, el respeto. Muy importante, por supuesto, en un líder. Un líder tiene que hacerse respetar. Para eso es un líder. Pero para que otros lo respeten, él también tiene que respetar. O sea, él tiene que aprender a escuchar y posteriormente, pues, hacer lo que Dios le indique. Vamos a pasar los siguientes dos capítulos, el 2 y el 3, y nos vamos a trasladar a el capítulo 4 mayormente, aunque sí vamos a hacer algunas referencias a los anteriores en algún momento determinado. Pero vamos a escuchar las preguntas para que ustedes las puedan escribir. Estas tienen que ver con el capítulo 4 y pues vamos a estar atentos. Notemos cómo Dios dejó una enseñanza segura y entendible. Y fue precisamente a través de las leyes de Dios, por un lado, esa enseñanza entendible, pero también la otra parte. Dios siempre ha cumplido su responsabilidad de Dios y Padre. De Dios porque
Él es el que tiene el poder para todas las cosas. Nuestro Dios verdadero no se encuentra circunscrito a un espacio, a un tiempo. Él es eterno, es omnipresente. Y le dejó a Israel precisamente esa palabra para que Israel estuviera seguro de que su Dios estaría siempre con él, solo por el hecho de lo que Dios había dicho y que siempre honraría su palabra. Dios había elegido a esta nación que venía de los lomos de Abraham y lo haría siempre. Por un lado, encontramos el Dios compasivo desde este pensamiento que acabo de darles. Pero por otro lado, Dios es celoso. Y en el capítulo 4 especialmente, que es el que ustedes recomiendo, deben de darle una mayor atención en su comentario. Dios advierte en contra de la idolatría, da su palabra de advertencia y aún nuevamente vuelve lo compasivo. En el capítulo 4, al leerlo, usted se va a dar cuenta que él ve hacia adelante y dice que si acaso fuera esto el que Israel se perdiera, se extraviara con la idolatría de los cananeos, él dice que si este mismo Israel se arrepiente, Dios lo perdona, porque siempre va a honrar su pacto. No es como nosotros los hombres, que hacemos una alianza, hacemos un pacto y lo rompemos. Dios es Dios, es diferente. Él va a honrar su pacto. Este capítulo 4 les va a ayudar mucho. Adelantamos un poquito con estas preguntas respecto a lo que el capítulo 5 nos da en cuanto a conocer lo que son en sí mismos los 10 mandamientos. Así que vamos a escuchar y vamos a anotar las siguientes preguntas del capítulo 5 y continuaremos la exposición. Adelante.